carta del apóstol Pablo a Timoteo, su segunda carta. Vamos a leer en el capítulo 2, del versículo 14 al 26. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre las palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con las que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. El sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hemos visto ya varias cosas y repasamos. Seguramente la mayoría, si no todos, tendréis a vuestro alcance esas hojas que se han repartido con todo aquello que ya hemos visto, los diferentes puntos. Lo primero que habría que considerar, que decíamos de tener en cuenta, es el poder de la palabra, el poder y la importancia, con todo lo malo y todo lo bueno que con la palabra cada uno de nosotros puede hacer. Lo segundo que debemos de recordar todos en cualquier conversación, es que cada palabra que vosotros pronunciáis está delante de Dios. Él es el primero que oye y que además nos avisa de que Él nos juzgará con cada una de esas palabras que podamos haber pronunciado. Palabras ociosas deberíamos de evitar, que nos dice el Señor. En tercer lugar, antes de hablar, debes de tener algo que decir. Es decir, si sabes, habla, obra. Si tienes algo que dar, dalo. Pero si no sabes, mejor es que te calles. Si no estás seguro, no has comprobado, contrastado, mejor es el silencio. Como también nos confirma Santiago, de ser prudentes a la hora de hablar, siempre dispuestos a oír, pero siempre lentos para hablar. Y en cuarto lugar, decíamos que pienses antes de hablar, que no seamos ligeros en nuestra manera de expresarnos. Escucha tu corazón siempre. Mente, corazón, boca. Creo que este es el orden apropiado que deberíamos de tener siempre en toda conversación. Piensa en lo que tienes que decir, siéntelo de manera sincera en tu corazón a la hora de expresarlo.
Mira cuáles son las intenciones de tu corazón, que quizá son las erróneas y tienes que corregir tu actitud antes de obrar. Mira si lo que vas a decir es útil y es adecuado, si va a ser de beneficio para aquel que lo va a escuchar. Mira de dónde viene. Los dichos y diretes es un problema serio que se da en muchas circunstancias. Si es una falsedad, si es un bulo, si hay alguien que te lo haya dicho que no es de confianza, si son exageraciones. Mira bien la información, contrástala. Busca el momento oportuno. Es decir, a la hora de hablar no vayas directamente, sino piensa cuál es el momento y las circunstancias adecuadas para poder hablarlo. Si hay algo que tenemos que decir a tiempo y fuera de tiempo, decíamos es el Evangelio. El Evangelio no tiene lugar. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, aprovecha cualquier momento que pueda venirte para hablar del Evangelio. Pero otras cosas tienes que vigilar bien. Porque creo que debemos de ganarnos la confianza de aquel que estamos censurando. Y eso también es importante en muchas conversaciones en medio de nosotros. Mira lo que es necesario y lo que es urgente, lo que es importante, lo que está claro, ya lo que está bien definido antes de traerlo delante de la persona con la que tengas que tratar los diferentes asuntos. Y en quinto lugar, ya visto también que tus palabras, como nos dice también en nuestros versículos, en el versículo 24, sean siempre para sanar, siempre para beneficio, siempre. Puede que haya otras motivaciones, decíamos, que puedan ser importantes, a veces la denuncia, el juicio, etcétera, la declaración solemne, pero siempre todo lo que vayas a decirle al otro sea buscando su bien. Y buscar, decíamos, ese bien físico que sana los huesos, las palabras suaves, ese bien emocional para calmar la ansiedad o la angustia de las personas y sobre todo buscando el bien espiritual. Seguimos entonces nuestro orden y en esta mañana quisiera ver algunas cosas más. Sexto lugar, que todo lo que tengas que decir, por supuesto, sea conforme a la palabra de Dios. Si, como ya se ha señalado, tenemos que buscar todo lo que es sabio y todo lo que es bueno, todo lo que es para sanación, ¿dónde mejor encontrarlo que en la palabra de Dios? Y que toda nuestra manera, nos dice 1 Corintios 4, versículo 6, toda nuestra manera de pensar esté sujeta a la Escritura. No penséis más allá de lo que está escrito. Es decir, que si hay algo que está en contra de las Escrituras o que no está fortalecido por la palabra de Dios, entonces quizá sería mejor no traerlo. Esto es un principio muy importante. No hagas ley tus opiniones. Claro que cada uno de nosotros tiene opinión sobre todas las cosas, pero no hagas ley tu opinión. No pongas tu manera de pensar, de hacer o experiencia al mismo nivel de la autoridad de las Escrituras. A veces podremos tratar de ciertos consejos que trae nuestra experiencia, pero si de alguna manera tú descubres que está en contra de la palabra de Dios, entonces asegúrate de qué es lo que está diciendo y declarando la palabra de Dios. Y antes de que venga la duda a tu mente y a tu corazón en esta tarde de lo que estoy diciendo, ten en cuenta que la palabra de Dios es útil y es necesaria, como ella misma nos dice, para cualquier asunto que nosotros podamos imaginar, ya sea espiritual, en primer lugar, por supuesto, y también cualquier otra conversación o palabra que tengamos que decir que sea secular. La palabra de Dios tiene que dirigir todas nuestras opiniones políticas y tiene que dirigir todos nuestros asuntos económicos y de negocios. La palabra del Señor tiene que ser el camino por el cual nosotros nos movemos en todo tiempo. Y aun cuando tú tengas una experiencia política, sea cual sea, o económica que pueda surgir, tienes que ir una vez más y decir qué es lo que dice la Escritura. A lo mejor por tu experiencia,
tu rica experiencia que tú puedas tener, te está mostrando que esto lo es mejor para tus negocios, pero la palabra de Dios seguramente te está diciendo otra cosa contraria. Si tú aumentas un poco el nivel de tu balanza, seguramente ganarás. Si haces trampa, seguramente tendrás más dinero en tu cuenta. Seguramente tu experiencia te muestra que si no dices toda la verdad sobre el producto que tú vas a vender, seguramente venderás más de tu producto. Que si no le dices todo lo que tienes que decirle a Hacienda, seguramente tendrás más ahorro en tu cuenta, posiblemente. Pero esto no es lo que dice la Escritura. La Escritura te dice que pagues tus impuestos, que no desniveles tu balanza comercial, etcétera, etcétera. Por tanto, no es tu experiencia, no es tu opinión, no lo que tú sientes, sino que es lo que dice la palabra de Dios. Y cuando vas a hablar con tu hermano o con tu amigo o con tu familiar y le vas a sugerir algún asunto que debe de actuar, tienes que ir lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos podido ir a un psicólogo que nos ha dicho, bueno, en tus problemas familiares lo mejor que puedes hacer es divorciarte? Según la experiencia del psiquiatra o del psicólogo, ¿para qué vas a estar con estos problemas? Divórciate. ¿Pero qué dice la Escritura? Que no te puedes divorciar. Seguramente te ha anunciado el médico adelantándose a sus opiniones que el bebé que lleva a alguien dentro va a tener alguna deformidad o te va a crear algunos problemas. Aborta. ¿Pero qué dice la Escritura? Tú no puedes ir con tu experiencia o con lo que te han dicho o lo que te pueden imponer a tu alrededor, sino que es lo que dice la palabra de Dios. Así que cuando le vas a aconsejar a algún hermano o a algún amigo acerca de algún asunto en tu conversación, lo primero que tienes que tener la certeza y la convicción es que es lo que dice la palabra de Dios. Siempre. Y por supuesto, no dejarnos dominar por lo que es popular, ya sea con la luz de la Escritura o las opiniones en la sociedad en la que se está desenvolviendo todo. Algunos asuntos se vuelven más como una especie de interpretación y tenemos que tener mucho cuidado de qué y cómo nosotros estamos interpretando diferentes pasajes de las Escrituras. Siempre que vayas a la palabra de Dios, ve a los pasajes claros, siempre a los que son directos. Hay algunos pasajes en las Escrituras que son llanos, sencillos, como una balsa de aceite. No van a crear ningún tipo de tormenta en tu mente y en tu corazón. Se nos dice con claridad que el pan es pan y que el vino es vino. ¿Qué es la mentira? ¿O qué es la codicia? ¿O qué es la envidia? Etcétera, etcétera. En nuestras conversaciones sabemos cuáles son las conversaciones banales o vacías, que no sirven para nada, como le dice Pablo a su discípulo Timoteo. Así que hay pasajes que son sencillos. No te metas en los pasajes difíciles de interpretar o complicados, porque así parece que de alguna manera van a apoyar tu opinión sobre ciertos asuntos. ¿Hay algún lugar en las Escrituras que nos dice de alguien que hizo ciertas cosas, quizá nosotros lo podamos hacer? No, vamos a ir a lo que claramente en los principios y los mandatos que el Señor nos ha dejado establecidos a cada uno de nosotros. No te apoyes para tus opiniones y tus conversaciones en pasajes que son complicados, sino que vea lo sencillo, y los sencillos traerán luz a los complicados. Diferencia muy claramente lo que es tu opinión personal a lo que está diciendo la palabra de Dios en ese pasaje. No impongas a las Escrituras lo que tú quieres que las Escrituras digan. El versículo 25 que hemos leído aquí de Proverbios, que es muy amplio en todos los aspectos, nos dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Una y otra vez se nos tiene que avisar de esta actitud que nosotros tenemos. A mí me parece que, yo creo que, según mi experiencia me dice, cuidado con lo que estamos diciendo, porque tu experiencia no es la del otro, tu opinión no es la de aquel, tus circunstancias no son las mismas que en otro caso, y quizás lo que estamos haciendo es encaminar a nuestro hermano o a nuestro amigo a una vida más complicada, incluso a una situación de muerte y de peligro. Vuelve una y otra vez a dejarte interpretar las Escrituras por las Escrituras mismas. Esto nos parece fácil, pero no lo es.
No parece importante, pero es muy importante. Así que conlleva que trabajéis con la Escritura. No leáis la Escritura 5 minutos con prisa antes de irme a trabajo, o cuando mis ojos están pesados por las legañas, o cuando tengo algo que hacer como si fuera un chupete o una nana para dormir, o conformarte con las Escrituras, con los versículos que se han leído en una reunión. No, esto no es la palabra de Dios. Y esto no es como la palabra de Dios gobierna nuestras vidas. La palabra de Dios tiene que estar constantemente sobre nuestro pecho, sobre nuestros ojos. Tiene que estar llenando nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y por tanto, en nuestras conversaciones, la palabra de Dios tiene que ser el centro. Algunas veces no tendremos respuesta para el problema de nuestro amigo o de nuestro hermano. Y no sabremos cómo responder o consolarle en su tiempo de aflicción o de dolor. Pero siempre habrá una palabra en los Salmos, por ejemplo, para animar, exhortar o fortalecer a aquel con el que estamos hablando. Siempre a la Escritura. Séptimo, versículo 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. También nos lo dice el versículo 21. El sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Y nos lo dice el versículo 23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Así que fijaros bien lo que tenemos aquí. Dulzura, por una parte, que nos dice, y nos habla también de suavidad y nos habla de gracia. ¿Por qué? Porque no es únicamente importante lo que tienes que decir en nuestras conversaciones, en nuestras tertulias, sino que también es importante el cómo lo dices. Y en muchas ocasiones fallamos en este punto. Tenemos la razón, tenemos la verdad, tenemos los principios, pero a veces lo que hacemos es arrojarlos como piedras contra el rostro del que está delante de nosotros. Y lo que nos está recordando este pasaje y en otros lugares de las Escrituras, Proverbio lo dice también en muchos otros sitios, lo que nos dice es no solamente que pienses en dónde está basado lo que vas a decir, recordáis en el punto 4, si es importante lo que tienes que decir, o el cuándo tienes que decirlo, el por qué, nos dice el versículo 5, y el qué, que hemos visto en el versículo 6, conforme a las Escrituras, sino que ahora tienes que dedicar un tiempo a pensar cómo te comunicas, cómo estás hablando con la persona que tienes delante de ti. Fijaros lo que nos dice en el capítulo 12, versículo 25. Si vais un poco atrás de vuestras Biblias, capítulo 12 de Proverbios, versículo 25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Imaginaros a alguien que está delante de vosotros y que tiene una tristeza, una congoja, una angustia dentro de su pecho. Puede ser a veces por causa de su propio pecado. O puede ser porque alguien le ha herido. O porque las circunstancias parece que son difíciles de llevar. Y hay un dolor en el pecho. ¿Cómo puedo yo afrontar todas estas cosas? Y lo que nos está diciendo es que la palabra adecuada, dicha de manera adecuada, puede aliviar esa congoja que uno tiene dentro de su pecho. La buena palabra alegra. No está hablando únicamente de que lo que le estamos diciendo es lo bueno, la palabra de Dios dice esto y aquello, sino en cómo nosotros lo estamos diciendo. Imaginaros que alguien está triste por la pérdida de un familiar, que está incluso dentro del tanatorio y que está llorando por la tristeza que le produce la separación de su ser querido. No podemos llegar y decir, los hombres no lloran. O no podemos decir, hay que dar testimonio en estas circunstancias, como nos dicen las Escrituras. Sino que tendremos que decir las cosas conforme nos dicen las Escrituras, pero con amor, para poder aliviar la carga. Lo importante en ese momento no es cumplir todas las demandas de las Escrituras como si fueran mazazos, sino que nosotros traigamos alegría a su corazón acongojado
y triste. La buena palabra que alegra. O nos dice en el capítulo 15, versículo 1, también de Proverbios. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Seguramente muchos de vosotros os sentís representados en estos versículos. Cuando alguien te responde de manera airada y tú, que no quieres ser menos, le respondes con más aridez y más fuerza y más furor. Y entonces el otro aún tiene que traer más ira y de pronto la ira chocan el uno contra el otro. Y lo que nos está diciendo que en lugar de quitar la ira con nuestras respuestas, lo que hacemos es subir todavía más el furor y el enfado. ¿Qué es lo que tendremos que buscar? Suavidad en nuestras palabras. Ablandar la situación. No te metas en una conversación para tener la razón siempre. Métete en una conversación para aliviar y para encaminar y para dirigir. Ya sabemos que el pecado es pecado, ya sabemos que la aflicción es aflicción, pero hay momentos, ya hay circunstancias, ya hay formas en las cuales nosotros tenemos que expresar con claridad los principios de las Escrituras. Por cierto, también nos dice la Escritura en el capítulo 23 que la blanda respuesta no solamente es bien para nuestros huesos, sino que a veces la blanda respuesta también rompe los huesos. Y esto es algo que debéis de recordar. No vais a ablandar al otro con la fuerza y con la violencia de vuestras palabras, pero muchas veces gente orgullosa y engreída ha caído en su arrogancia por la suavidad de vuestras respuestas, por la actitud. Recuerdo de haber leído, y es algo que me habló mucho porque era un tiempo también difícil para mí, que estaba en el ejército, de alguien que, un hombre, y fue y se puso, un hombre fuerte y grande, en la puerta de un cuartel para traer el Evangelio. Podría vencer cualquier discusión y podía terminar cualquier conversación a tortazos. Pero alguien venía y se burlaba a uno de los soldados con sus respuestas y sus burlas a aquel evangelio que traía aquel gigantón. Y en medio de esas burlas, el hombre sensible suavizó sus palabras y lloró. Oh, un blando este hombre que nos trae el evangelio. Y este hombre en medio de esa situación dice, yo solamente estaba buscando el bien, nunca busqué vuestro mal. Y el evangelio es bien para vosotros. Y aquel hombre arrogante cayó de rodillas y se convirtió. Las palabras suaves no solamente pueden ablandar, quitar el furor y la ira, sino que también puede romper los corazones duros y arrogantes. Por eso es muy importante que veas qué tienes que decir y cómo lo estás diciendo en tus conversaciones, en tu casa y en las diferentes situaciones que puedas encontrar dentro y fuera de la iglesia. En el capítulo 15 también nos dice en el versículo 4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿Veis el contraste? La lengua que trae paz, que trae armonía, que trae sosiego y tranquilidad, es árbol de vida. No olvidamos los otros principios. En cada conversación recuerda qué es lo que tienes que decir, cuándo tienes que decirlo, si está basado en las Escrituras, si has contrastado lo que tienes que decir, pero no olvides nunca cómo lo estás diciendo. Porque a veces podemos perder todas nuestras batallas y todo nuestro orden con la violencia verbal que estamos expresando, sin gritos, sin ira, como nos dice también Pablo en los Efesios, sin gestos ni señales. A veces podemos estar diciendo algo glorioso y hermoso y parece que levantamos nuestros puños como si quisiéramos golpearle o le hacemos gestos de desprecio y despectivos con respecto a la otra persona. Y solamente con un gesto despectivo, cuando estás diciéndole algo tierno, estás acabando con todo el mensaje y todo el testimonio que quisieras decir. No levantemos los puños, aun cuando lo que estemos hablando son cosas suaves y hermosas. A veces en nuestra manera de hablar, en estas palabras suaves, lo que tenemos que hacer es repetir mucho las mismas cosas. Hay personas que son obtusas, que son complicadas, que son difíciles de llegar. Mirad,
el Evangelio y todo aquello que podamos traer de la palabra de Dios tiene que pasar por el oído en primer lugar. Pero a veces hay gente que tiene como un tapón de cera en su oído, que le impide que esas palabras suaves que nosotros estamos diciendo lleguen a su cerebro, o incluso que cuando lleguen al cerebro hay como una tapia dura y negra que le impide a veces llegar al corazón, y tenemos que romper eso. Pero no lo rompemos con la ira, sino repitiendo una y otra vez, machacando los mismos principios con inmensa paciencia. Con razón dice el Señor que ¿cuántas veces tenemos que perdonar?, le pregunta, y Él dice 70 veces 7. Es decir, incontables tendremos que perdonar. Bueno, pues lo mismo tendremos que aplicar con nuestros consejos o advertencias o expresiones de amor. Si hay que repetirlo 70 veces 7, con algunas personas repetirlo 70 veces 7 hasta que caiga rendido ante la fuerza de los argumentos y la claridad de las Escrituras. Pero siempre sin gritos, siempre sin ira. Si tienes otra manera de ser, otro carácter, algo que también he escuchado muchísimas veces, alguien que tiene cierto furor, cierto gesto, cierta actitud y que me dicen, es que yo soy así en mi personalidad. Ya hemos dicho en alguna ocasión, bueno, pues no seas así. No seas así. Si hay algo en tu personalidad y en tu carácter que roza o choca con lo que dice la palabra de Dios, no puedes cambiar la palabra de Dios. Tienes que cambiar tú. Si la palabra de Dios te dice que tu personalidad tiene que ser apacible, pobre de espíritu, pacificador, etcétera, etcétera, y no lo eres, pues entonces tendrás que esforzarte para serlo. Es decir, que a veces a la hora de hablar tenemos que suavizar nuestra garganta. Esto es lo que hacen los cantores, ¿no? Cuando van a cantar y hacen sus gárgaras para suavizar la garganta y se toman sus mentolados para suavizarlo y crear esa voz hermosa en sus corales. Bueno, nosotros tenemos que hacer algo parecido. Es decir, cuando nosotros hemos pensado y meditado bien qué es lo que tenemos que decirle a aquella persona para curar sus heridas o para arreglar la fricción que ha venido, tómate todo el mentolado que sea necesario. Suaviza todo lo que puedas tus palabras, modifica todo tu genio, acaba con él, cambia tu personalidad o tu carácter con tal de que las palabras que tengas que pronunciar lleguen. Por eso Pablo nos dice, por ejemplo, en Cantares, en Colosenses, que hablamos y comuniquemos el Evangelio cantando, con sal y con gracia. No es como esas películas que salen, que se pasan toda la película cantando, diciéndonos las cosas como si no supieran hablar. No estamos hablando de esto, pero ¿no creéis que muchas veces tenemos que ponerle esa gracia a la hora de decir las cosas? Que no podemos traer el Evangelio con una seriedad o una frialdad o algo que sea insípido. La palabra del Señor y todos los consejos que podamos hacerle cuando tengamos que instruir a nuestros hijos, cuando tengamos que corregir a nuestros maridos, cuando tengamos que tener una actitud adecuada en un círculo de amigos porque sus chistes están sobrepasando el nivel de tolerancia, digamos las cosas que tengamos que decir, pero con gracia, no con puños levantados o con ira, sino con la sal necesaria para que podamos endulzar o traer el beneficio de nuestras conversaciones. 8. Cuando tengas que hablar, y es algo que ya tratamos en algunos de los otros principios, cuando tengas que hablar, ten en cuenta al otro, es decir, aquel que te está escuchando, al que tienes delante. Siempre el sabio tiene que actuar con su sabiduría y, como nos dice el versículo 21, con la prudencia. Y tenemos que ver, porque la Escritura, y Proverbios en particular, hace una diferencia que repite varias veces entre el que es ignorante y el que es necio. Y lo que nosotros tenemos que saber también es a la hora de hablar o decir algo es con quién estoy hablando. ¿A quién yo estoy transmitiendo este mensaje o este consejo que creo tan importante? ¿Por qué? Porque mirad, si hay algo que es real y lo hemos experimentado todos, es que hay personas que son súper sensibles. Mirad, hay personas que tienen la piel del corazón demasiado suave que cualquier roce les produce heridas, pero que a la misma vez pueden tener una lengua
que puede herir a todo el que esté a su alrededor, dura y áspera. Y nosotros tenemos que tener en cuenta estas cosas. Tenemos que tener en cuenta aquellos que tienen un corazón sensible. Pueden decirte cualquier cosa, pero apenas pueden soportar lo que tú tengas que decirle. Y por tanto tenemos que tener un doble cuidado con aquellos con los que hablamos. Los supersensibles espirituales o emocionales que están en medio de nosotros. Vosotros lo sabéis por vuestros hijos. Hay algún niño que podemos llegar y podemos decirle con mucho furor y enfado, con los ojos crispados, esto no se toca. Y aún así el niño se resiste y se acomoda a las circunstancias y cruza los dedos y dice, no lo voy a hacer más. Pero en cambio hay otros niños que antes de que le habléis y solamente con mirarlos se echan a llorar. Bien, busquemos con qué niño estamos tratando, con qué personas estamos hablando. No es lo mismo hablar con uno o con otro. Porque tendremos que hacer diferencia, por ejemplo, el mismo asunto, la misma verdad, cuando se la estamos tratando a un niño, a cuando se la estamos trayendo a un adulto. O, como le dice Pablo a Timoteo también en su carta, 1 Timoteo 5, cuidado como hablas a las mujeres. Hombre, cuidado si hablas a las jóvenes, trátalas como hermanas. Y cuando hablas con los ancianos, trátalos con más responsabilidad. O no es lo mismo traer los principios de las Escrituras a un creyente que a un incrédulo. Le podemos llegar y decir que cierta actitud es pecaminosa y que es del diablo, y algunos pueden pensar que le estás diciendo, es que soy yo el diablo, cuando lo que es un ignorante de la palabra y no sabe absolutamente, nadie le habló de las cosas del Evangelio. En cambio, un creyente sí sabe o debe de saber de estas cosas. Tenemos que hacer una diferencia clara con las personas a las cuales nosotros nos estamos dirigiendo. No os asustéis cuando vosotros estáis hablando con la suavidad, palabras pacíficas o apacibles, como hemos leído, y estamos buscando la armonía y el arreglo de una situación o el ánimo que se levante, que el otro te responda con cierta aridez o con cierta frialdad o incluso con ofensa. Porque como hemos dicho, coincide muchas veces que aquellos que tienen el corazón sensible y que apenas pueden resistir cualquier crítica, al contrario, tienen una lengua perspicaz y áspera para todo asunto que tengan que comunicar al otro. ¿Por qué nos cuesta tanto recibir la crítica y por qué es tan fácil para nosotros traer crítica? Tengamos en cuenta estas cosas y tengamos en cuenta cómo nosotros nos están hablando, nos están diciendo las cosas. Ganemos a los niños, seamos como los niños, hagámonos niños para que ellos puedan encontrar el Evangelio. Actúa con honra, con mucho respeto, guardando la distancia cuando tengas que hablar con una mujer que sea de tu edad o de tu nivel. Trata al incrédulo como aquel que, pobre hombre, pobre mujer, no sabe estas cosas. Y trata al creyente como aquel que debería de saber estas cosas básicas que dicen las Escrituras, pero tráelo con la armonía para ganar a tu hermano y no que se pierda en las garras del diablo. Eso sí, fijaros lo que nos dice el capítulo 14, versículo 17, que algunos de vosotros seguramente ya lo tendrían en la memoria para recordármelo. Nos dice también y nos lo recuerda con claridad las Escrituras, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de vida, de sabiduría. Vigilemos bien con quién estamos hablando, con quién estamos tratando, que hay gente que es necia, hay gente que no quiere saber, que el necio seguirá con su necedad y que por más que vosotros le estéis diciendo las cosas, hay momentos y circunstancias que no están dispuestos a recibir. ¿No habéis visto esas personas que pierden el control de sí mismas? Y que en medio de la discusión tú quieres frenarles y hacerles razonar y que estas personas no razonan. No es el momento de razonar, es el momento de desaparecer, es el momento de quitarnos del medio.
Cuando el niño ha cogido su rabieta y empieza a gritar y a exigir lo que él cree que es adecuado, no hay forma de que argumentemos con ello. Simplemente dejemos que se le pase la rabieta y después otra vez tengamos la oportunidad de traer el Evangelio o la buena noticia o las palabras que sean de exhortación o de corrección. Eso es lo que tenemos que hacer con la gente de la calle cuando están en medio de su necedad y están manifestando su desprecio al Evangelio y están haciendo sus mofas acerca de lo que es el Cristo o lo que es la cruz. Callaros, no echéis perlas a los cerdos. Llegará un momento, llegará la oportunidad de que vosotros podáis traer las palabras adecuadas. Hay un secreto que es infalible, un secreto que no nos va a fallar nunca. Y es que cuando alguien necio no quiera escuchar y haya endurecido su corazón, tenemos a alguien que sí va a escuchar nuestras palabras. Por tanto, si alguien no te escucha, se burla y te desprecia, es el tiempo de orar y pedir al Señor que tenga de él misericordia. No saben lo que hacen, pero nuestro Señor es paciente y es misericordioso. Habrá momentos donde no es necesario discutir más. No lo hagáis, pero caer de rodillas delante del Señor e interceder por ellos. No hay pecador suficientemente pecador que no pueda ser salvo. No hay necio suficientemente necio que no pueda ser quebrantado y cambiado. Por tanto, tú no eres Dios que puedas cambiar a nadie, pero sí puedes ser el instrumento de Dios. Pídele que te dé sabiduría, que te dé bondad, que te dé paciencia para que surja otra oportunidad y poder traer la palabra de Dios. Ten en cuenta, como hemos dicho en este punto 8, ten en cuenta al otro y sus circunstancias. Haz que sea posible que Él te escuche. No hables a tapias, no hables a corazones o oídos cerrados y ruega al Señor que nos pueda permitir buscar la armonía necesaria para nuestro tema y nuestras conversaciones. Quiero terminar con esto. Aunque, aun siendo creyentes, todo esto es necesario, es difícil. Y solo no puedes. Solo no podemos hacer todo esto que estamos diciendo. Y como nos dice la palabra, y miraremos en otra ocasión, para eso tenemos la confianza del Espíritu. Y tenemos que fijarnos en Él y esperar en Él. Creemos que el Señor puede cambiar cualquier corazón, el del niño o el del anciano, el del necio o el del ignorante, el del creyente o el del incrédulo. El Señor tiene poder para cambiar. Busquemos que el Espíritu de Dios esté en nosotros y nos habilite y nos capacite para hacer lo que humanamente hablando no pudiéramos hacer y nos convirtamos en instrumentos de buenas noticias para aquel que está delante de nosotros. Tú no eres lo importante, no son tus opiniones, es la salvación del pecador, es la ayuda del necesitado y es la gloria del Señor. Amén.